Bueno, a ver, yo quisiera empezar porque opinando con respecto a la convocatoria. Creo Sí. que es muy bueno que el gobierno nacional convoque a los gobernadores, a todos los gobernadores, porque yo vengo diciendo hace bastante tiempo que la confrontación nos hizo mucho daño en la Argentina y que es necesario ponernos de acuerdo. Ujú. Porque vos hablaste de el veto de varios proyectos, está el Sí. tema de universidad, está el tema de emergencia pediátrica. Y está el tema de los ATNs, que ya está aprobado por diputado y senado, y ahora vino el veto. Ujú. Pero también está el tema de la distribución del impuesto a los combustibles. Sí. Y estos dos proyectos, el de la distribución del impuesto a los combustibles como la distribución de los ATN, cuando se iniciaron en el Consejo Federal de Inversiones y fue una decisión que firmaron los 24 gobernadores de la Argentina. Por lo tanto, es un planteo de todos los gobernadores y Ujú. lo que hay que decir al respecto, que esto no establece un nuevo costo fiscal. Acá lo que establece es una nueva forma de distribución de recursos, que no es lo mismo Ujú. a los otros proyectos del tema de universidades y emergencia pediátrica. Que además, en el caso de universidades y emergencia pediátrica, yo firmé en disidencia parcial. Ujú. ¿Qué significa eso? Que estoy de acuerdo en general, pero que quería modificar algunas cuestiones a los efectos de seguir con la discusión, seguir con el debate, para ver si encontrábamos un camino para que estas cosas no se tengan que vetar si se aprobaba la ley. Porque en el tema de emergencia pediátrica, por ejemplo, está el Hospital Garrahan. El año pasado fueron 4.000 chicos, 4.500 chicos del Chaco al Hospital Garrahan por alta complejidad. Y yo he ido al Hospital Garrahan en varias oportunidades a reunirme con los directivos, a ver cómo trabajan, independientemente de estos proyectos. Estoy hablando de años anteriores y Ujú. siempre he acompañado a la familia de los chaqueños, que imagínense, muchos de ellos van por primera vez a Buenos Aires y tienen además la problemática de ir con un hijo al Garrahan con un problema de alta complejidad. Y senador, Entonces, la ahora, verdad sí. es que, bueno, yo espero que el diálogo sea el camino, que se encuentren los consensos y ojalá que se puedan avanzar en esta línea, que creo que es lo que necesita la Argentina. Bueno, ayer hablaba con una pediatra del Garraham y nos decía que ha bajado la atención a raíz de esta situación económica que están atravesando, ha bajado la atención de niños, se han reprogramado intervenciones no como se hacía en otras oportunidades y los médicos están yendo a la parte privada porque no encuentran retribuciones. Hablaba que la última actualización que se hizo de los salarios fue en noviembre del 2023. Lamentable, Mm. lamentable, siendo uno de los lugares más importantes de Sudamérica, vienen de toda Sudamérica a tratarse. Y esto hay que decirlo, tiene financiamiento del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional en forma compartida. Ujú. Nosotros los chaqueños tenemos el privilegio de poder tener un hospital de esta característica que sin duda hay que mantenerlo. No solo por los chaqueños, yo hablo por lo que conozco perfectamente y entonces lo dije en el recinto y lo voy a volver a decir en el momento en que se trate el veto. Y cuando uno hace una convocatoria, tiene que establecer prioridades. Y para mí esta cuestión es una prioridad, como también lo es el tema de la educación pública y el Sí. financiamiento de la universidad ¿Cuáles, pública. ¿Cuáles son los puntos que usted estuvo allí para seguir debatiendo y que no le cerraron para poder aprobar esto? Bueno, es muy buena tu pregunta. En el caso de las universidades, el artículo quinto, Ujú. yo estoy de acuerdo, por supuesto, muy de acuerdo con respecto a lo que establece el financiamiento universitario público, con respecto a las extensiones universitarias, por ejemplo, para que de alguna manera, como está pasando en mi provincia, con la Universidad del NEA, que pueda tener extensiones universitarias en las ciudades del interior para que hijos de productores y comerciantes puedan estudiar sin tener que venir o tener la oportunidad que tuvimos nosotros, que vinimos a una pensión en resistencia porque nuestros padres no podían alquilar, hay Ujú. otros que no pueden alquilar ni una pensión, entonces la educación pública tiene que estar en el territorio. La otra cuestión que yo planteaba como un tema que no debiera estar ahí, más allá que estoy de acuerdo con la actualización de los sueldos docentes y no docentes, es establecer por ley la obligación de la paritaria. Mm. En el proyecto, en el artículo quinto, establece la obligación de la paritaria. Entonces habría que poner todas las actividades por ley dentro del programa. No me parecía
que tenía que estar, me parecía que era un exceso de la facultad, y esa es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo y el gremio. Lo planteé en comisión y la mayoría de los senadores de distintos partidos políticos estuvieron de acuerdo, pero finalmente después no conseguí el acompañamiento en el recinto para modificarlo porque tenía que volver a diputados, y debo decir que tampoco el oficialismo hizo mucho con respecto a eso, y entonces finalmente se aprobó así. Y en lo que tiene que ver con el tema de la emergencia pediátrica y Sí. lo del Garrahan, había que, de mi punto de vista, redactar mejor, porque como establece la emergencia por un año y establece que la pediatría es la prioridad, Ujú. hay un artículo que dice que el Poder Ejecutivo compensará la partida de salud público dentro del presupuesto anual. Mm. Entonces, si vos estableces que la prioridad ahora es la pediatría, seguramente tenés que sacarle los recursos a otra actividad, por ejemplo, oncología, Ah, o bien. a otra enfermedad. Ujú. Entonces yo decía, era necesario redactar mejor. No tuve quórum, bueno, lo dejé sentado en el recinto, en mi discurso, porque era una manera también de seguir debatiendo, era una manera de llamar a los funcionarios nacionales que vengan al Senado a explicar su visión con respecto a estos temas para evitar el veto. Nada de esto se pudo hacer, yo lo propuse. Así que bueno, bienvenido el diálogo, Mm. bienvenido que de alguna manera el gobierno nacional reconozca que hay algunas cuestiones que tiene que corregir, y que a partir de ahora ojalá que encontremos un norte, un camino, un sendero para trabajar juntos y empezar a resolver estos problemas. Y también el tema de los Mm. proyectos de los gobernadores, que vuelvo a insistir, Sí, eso no senador. son nuevos costos políticos, Mm. eso no tiene nuevo costo fiscal, perdón, Sí, no tiene nuevo costo fiscal. usted me dice que el presidente, bueno, me imagino que vio luego de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires y va a rever, por eso hizo la mesa política federal, pero al vetar la ley de reparto de ATN no está llegando al diálogo o seguramente se va a cortar el diálogo con algunas provincias. ¿Qué piensa usted? Bueno, no lo sé. Nosotros nos fuimos convocados desde nuestro bloque. Yo hablé anoche con el presidente del bloque, todavía no había convocatoria, y en el día de ayer hablé con senadores del oficialismo. Todavía no estaba hecha la convocatoria de parte del Poder Ejecutivo, están absolutamente a tiempo. Vos sabés que estas cosas se reúnen en forma diaria, yo diría todos los días. Ayer hubo reuniones de gobernadores, y va a haber reuniones de gobernadores seguramente en estos días. Ujú. Así que, pero bueno, si están dispuestos a hacer esta convocatoria y evitar y bajar un poco la confrontación, bienvenido sea. Yo creo que el camino es el acuerdo, Ujú. encontrar consenso y a partir de ahí empezar a dar soluciones. Te digo otra cosa más, Sí. una propuesta que nosotros hicimos en el medio de estos debates, con el tema de la obra pública. Ujú. Nosotros presentamos el sector de un proyecto del Fondo de Desarrollo Regional para darle financiamiento a la obra pública donde no va a venir el sector privado. Y Mm. formamos 9 senadores y tiene estado parlamentario. También se lo propusimos para empezar a rediscutir, a ver cómo hacíamos para de alguna manera poner en marcha la obra pública, que todos sabemos lo importante que es en la economía y lo que dinamiza la obra pública. Bueno, todas estas cosas están en cartera, así que ojalá que podamos retomar todo esto y que finalmente desde la política empecemos a resolver las demandas de la gente. ¿Piensa que está mal asesorado? ¿Cuál es la perspectiva que ven ustedes al respecto? No, no lo sé, no, yo Mm. no voy a opinar de eso, yo no participo en ese círculo del Poder Ejecutivo. Yo hago mi tarea en el Senado, en el bloque, en las comisiones que Porque si tienen no, que nos ver dice que con mi no, representación y mi sí, obligación, y bueno, y después pidiendo permanentemente las cuestiones que tienen que ver con los chaqueños. sí, porque uno lo Así ve de que este afuera, tema del Garrahan me preocupa mm, mucho, ¿eh? uno lo ve de afuera y dice, bueno, si no va a significar un gasto este porcentaje para las provincias, ¿por qué es el veto por parte del gobierno nacional? Bueno, yo no tengo respuesta a estas cosas. Yo lo que Mm. quiero simplemente es fundar técnicamente y decir cómo se originó. Y se originó con la firma de los 24 gobernadores en el Sí. Consejo Federal de Inversiones, que es el organismo por excelencia donde se discuten estos temas. Ujú. Allí se plantearon los temas y a partir de ahí trabajamos en 2 proyectos que los separamos. Uno que tiene que ver con redistribuir el impuesto a los combustibles, que es una ley de afectación específica, y al tema de los ATN le dimos un tratamiento de una ley especial, donde se deja un porcentaje por encima del promedio gastado en las últimas gestiones, se le deja al gobierno nacional
que es el 42% más el 1, Ujú. y el resto se distribuye por índice de coparticipación, como Sí. establece la ley de coparticipación. Esto es lo que dice el proyecto. Así Mm. que bueno, veremos finalmente cuál es la decisión política y a qué caminos llegamos, pero me parece que el comienzo es el acuerdo y el consenso. ¿Qué posición van a tomar en el Congreso? Bueno, yo para algunas cosas tengo posiciones definidas. Ujú. Con respecto al Garrahan y con respecto a la universidad pública, yo tengo cuestiones definidas, pero hay muchas cosas para discutir. Estos no son los únicos temas. Hay muchos temas para discutir y hay muchos temas para mejorar en la Argentina y en nuestras provincias. Así que bueno, estaremos ahí trabajando como siempre y ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias. ¿Va a apoyar o no el veto del presidente? Los vetos del presidente. No, 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 eso tenemos que verlo, cómo Ujú. finalmente avanza y cuáles son los acuerdos y lo que se hace, digamos. Pero bueno, así en general yo lo que puedo decir, iremos ley por ley, Sí. pero te vuelvo a reiterar, yo hay cuestiones que tengo definidas. ¿Se reunió con el gobernador Leandro Esdero o no? ¿Habló de estos temas o todavía sabíamos que se había reunido con el nuevo ministro del Interior? No tengo ninguna comunicación. Muchas gracias, senador. Gracias por esta comunicación. Al contrario, su gusto, a disposición como siempre. Hablamos con